Las ciencias naturales le habían brindado a Sofr los otros dos cimientos de su sistema, al demostrar el estrecho parentesco de las plantas entre sí, y de los animales entre sí. Sofr había ido más lejos aún. Había probado hasta la evidencia de que la mayoría de los vegetales existentes se relacionan con una planta marítima que era su ancestro, y que prácticamente todos los animales terrestres o aéreos derivaron de animales marítimos. Mediante una evolución lenta pero incesante, estos se habían ido adaptando poco a poco a condiciones de vida, al principio cercanas y luego más alejadas de las que caracterizaron su vida primitiva, y de etapa en etapa, habían dado a luz a la mayor parte de las formas vivientes que habitaban la tierra y el cielo. Lamentablemente, esta ingeniosa teoría no era inobjetable. Que los seres vivos del reino animal o vegetal descendían de antepasados marítimos era algo que parecía indiscutible para la mayoría, pero no para todos. En efecto, existían algunas plantas y animales que parecían imposibles de relacionar con formas acuáticas. Ese era uno de los puntos débiles del sistema. El hombre era el otro punto débil. Y Sofr no lo ocultaba. Entre el hombre y los animales no era posible ninguna proximidad. Por supuesto, las funciones y las propiedades primordiales, como la respiración, la alimentación y la motricidad eran idénticas y se cumplían o se manifestaban de manera semejante a la sensibilidad, pero subsistía un abismo infranqueable entre las formas externas, la cantidad y la disposición de los órganos. Si era posible relacionar a la gran mayoría de los animales con antepasados salidos del mar, por medio de una cadena a la que le faltaban pocos eslabones, tal filiación resultaba inadmisible en lo concerniente al hombre. Para conservar la teoría intacta de la evolución, era necesario imaginar gratuitamente la hipótesis de un tronco común entre los habitantes de las aguas y el hombre, tronco cuya existencia jamás se había demostrado de ninguna manera. En algún momento, Sofr había esperado encontrar en el suelo argumentos que favorecieran sus referencias. Durante muchos años se habían realizado excavaciones impulsadas y dirigidas por él, pero para arribar a resultados diametralmente opuestos de los que deseaba. Después de traspasar una delgada película de humus formado por la composición de plantas y animales análogos o semejantes, a los que se veían diariamente, llegaron a la espesa capa de limo, en donde los restos del pasado habían cambiado de naturaleza. En este limo, ya no quedaban huellas de la flora y la fauna existentes, sino un acumulamiento colosal de fósiles exclusivamente marinos cuyos congéneres aún vivían frecuentemente en los océanos que rodeaban a Ma'ar y Temchu. ¿Qué conclusión podía sacarse? Sino que los geólogos tenían razón al afirmar que el continente había servido de fondo a esos mismos océanos en tiempos remotos, y que Sofr tampoco se equivocaba al dar por sentado el origen marítimo de la fauna y la flora contemporáneas. Pues salvo excepciones tan escasas que uno hubiera podido considerar las monstruosidades, como las formas acuáticas y las formas terrestres eran las únicas cuyas huellas se encontraban, éstas habían sido engendradas necesariamente por aquellas. Por desgracia para la generalización del sistema, se vieron más descubrimientos todavía. Diseminadas en todo el espeso campo de humus, y hasta en la zona más superficial del depósito de limo, salieron a la luz innumerables osamentas humanas. No había nada fuera de lo común en la estructura de estos fragmentos de esqueleto, y Sofr se vio obligado a renunciar a exigirles los organismos intermediarios cuya existencia hubiera corroborado su teoría. Eran, ni más ni menos, osamentas de hombres. Sin embargo, no quedó mucho tiempo en quedar demostrada una particularidad bastante llamativa. Hasta determinada antigüedad que podía calcularse groseramente en 2 o 3 mil años, cuanto más antiguo era el osario, más pequeño era el tamaño de los cráneos. Contrariamente, más allá de ese periodo, la progresión se invertía, y, de ahí en adelante, cuanto más se retrocedía en el pasado, más aumentaba la capacidad de los cráneos y, por ende, la magnitud de los cerebros que habían albergado. El máximo fue encontrado justamente entre los restos, en verdad muy escasos, descubiertos en la superficie de la capa de limo. La observación minuciosa de estos venerables vestigios no permitía dudar que el hombre en aquellos tiempos remotos había alcanzado un desarrollo cerebral muy superior al de sus sucesores, incluidos los propios contemporáneos del Sartok Sofr. Esto indicaba que, durante 160 siglos o 170 siglos, había ocurrido una regresión ostensible, seguida de una nueva ascensión. Sofr, sorprendido por estos hechos inesperados, continuó con sus investigaciones. La capa de limo fue atravesada de lado a lado sobre un espesor que, según las más discretas conjeturas, habría requerido por lo menos 15 o 20 mil años de acumulación. Más allá, se encontraron leves restos de una antigua capa de humus. Luego, debajo de este humus, apareció la roca de naturaleza diversa según el sitio de las investigaciones. Pero lo que llevó el asombro a su punto culminante fue el hecho de recoger restos de indudable origen indudablemente humano, extraídos a esas misteriosas profundidades. Eran partes de esqueletos y fragmentos de armas o de máquinas, pedazos de vasijas, estelas, con inscripciones en un lenguaje desconocido,
duras piedras talladas delicadamente, algunas veces esculpidas como estatuas casi perfectas, capiteles finamente trabajados, etcétera, etcétera. Todos estos hallazgos llevaron a inferir que alrededor de 40.000 años antes, o sea, 20.000 antes del momento en que habían surgido los primeros habitantes de la raza contemporánea, no se sabía cómo ni de dónde, el hombre ya había vivido en esos mismos lugares y había alcanzado un grado muy avanzado de civilización. Tal fue la conclusión generalmente aceptada, aunque hubo por lo menos un disidente. Y este disidente era Sofr. Aceptar que otros hombres, separados de sus sucesores por un tiempo de 40.000 años, hayan habitado la Tierra por primera vez era, en su opinión, pura locura. ¿De dónde vendrían, entonces, esos descendientes de ancestros extinguidos hacia tanto tiempo, y a los que no unía ningún vínculo? Antes que admitir semejante hipótesis, era preferible mantenerse a la expectativa. Que tales hechos singulares no hayan sido explicados no implica necesariamente que fuesen inexplicables. Alguna vez serían interpretados. Hasta el momento convenía no darles cabida y continuar sujeto a los principios que satisfacen plenamente la razón pura. La vida del planeta se divide en dos etapas, antes del hombre y después del hombre. En la primera, la Tierra, en estado de transformación permanente es, por esto mismo, inhabitable e inhabitada. En la segunda, la corteza del globo ha alcanzado un grado de solidez que permite la estabilidad. Luego, al contar por fin con un sustrato firme surge la vida. Se inicia con las formas más elementales, y va complicándose hasta arribar finalmente al hombre, su más perfecta y acabada expresión. Una vez sobre la Tierra, el hombre emprende de inmediato y sin descanso el camino hacia su objetivo, que es el conocimiento perfecto y el dominio absoluto del universo. Sofr, empujado por el ardor de sus convicciones, había pasado de largo su casa. Cuando se percató, dio media vuelta a regañadientes. Vamos, se decía, aceptar que el hombre tendría 40.000 años, que haya alcanzado un grado de civilización comparable, o hasta superior, a este que gozamos actualmente, y que sus conocimientos y logros hayan desaparecido sin dejar el más mínimo rastro, al punto de obligar a sus descendientes a reemprender la obra desde su base, como si fueran los pioneros de un mundo jamás habitado antes que ellos. Eso sería negar el porvenir, proclamar que nuestro esfuerzo es inútil y que todo progreso es tan precario e inseguro como una burbuja de espuma flotando entre las olas. Sofr se detuvo frente a su casa. Upsani. Archok. No, no. De veras. Andart, mir o espa. El hombre es el amo de las cosas, balbuceó empujando la puerta. Luego de descansar unos instantes, el Sartog almorzó con apetito frugal y se acostó para hacer su siesta diaria. Sin embargo, las preguntas removidas al regresar a su hogar lo seguían obsesionando y le agitaban el sueño. Por más que su deseo fuese establecer la unidad intachable de los métodos de la naturaleza, tenía suficiente espíritu crítico como para reconocer la debilidad de su sistema ni bien ser abordara el problema del origen y la formación del hombre. Formar los hechos para que se ajusten a una hipótesis previa es una manera de tener razón contra los demás, no contra uno mismo. Si, en lugar de ser un sabio, un Sartog sobresaliente, Sofr hubiese pertenecido a la clase de los iletrados, tal vez hubiese estado menos incómodo. En efecto, el pueblo, sin perder el tiempo en hondas especulaciones, se contentaba con aceptar ciegamente la antigua leyenda transmitida de padres a hijos, desde tiempos inmemoriales. Esta explicaba el misterio con otro misterio, hacia remontar el origen del hombre a la intervención de una voluntad superior. Un buen día, esta potencia extraterrena había creado de la nada a Edom e Iva, el primer hombre y la primera mujer, cuyos descendientes habían poblado la tierra. Así, todo encajaba con suma sencillez. Con demasiada sencillez, pensaba Sofr. Es fácil hacer intervenir a la divinidad cuando uno se desespera para comprender algo, de esa manera se vuelve inútil la búsqueda de la solución de los enigmas del universo, pues los problemas son eliminados ni bien quedan planteados. Si al menos la leyenda popular tuviese la apariencia de una base sólida, pero descansaba sobre la nada. Era simplemente una tradición, nacida en tiempos de ignorancia y transmitida a través de los siglos. Hasta ese momento, Edom, ¿de dónde provenía ese vocablo singular, de sonoridades extranjeras, que parecía no pertenecer al idioma de los Andart y Tenchu? Solo ante ese pequeño enigma filosófico habían sucumbido una infinidad de sabios, sin encontrar una respuesta válida. Vamos, eran todas tonterías, indignas de absorber la atención de un Sartog. Irritado, Sofr bajó a su jardín. Era la hora en que solía hacerlo. El sol declinante esparcía sobre la tierra un calor menos vivo, y una brisa tibia comenzaba a soplar desde el Sponechu. El Sartog deambuló por las avenidas a la sombra de los árboles, cuyas hojas trémulas susurraban al viento, y de a poco,
sus nervios recuperaron el equilibrio acostumbrado. Logró ventilar sus absorbentes pensamientos, disfrutar del aire libre con tranquilidad, interesarse por los frutos riqueza de los jardines y por las flores, su adorno. Lo azaroso del paseo lo llevó hacia la casa, y se detuvo al borde de una honda excavación, junto a la cual yacían numerosas herramientas. Pronto estarían terminados allí los cimientos de un nuevo edificio que tendría el doble de la superficie de su laboratorio. Pero en aquel día festivo, los obreros habían suspendido el trabajo para entregarse al placer. Sofr calculaba maquinalmente el trabajo realizado y lo que aún quedaba por hacer, cuando, entre las sombras de la excavación, un destello atrajo su mirada. Intrigado, bajo el fondo del pozo y limpio un extraño objeto, de la tierra que lo cubría en sus 3/4 partes. De nuevo, a la luz del día, examinó su descubrimiento. Era algo semejante a un estuche, de un metal desconocido, gris y granuloso, cuya prolongada permanencia en el suelo había disimulado su brillo. Había una hendidura en la tercera parte de su longitud, que señalaba que el estuche estaba compuesto por 2 partes que se ajustaban entre sí. Sofr intentó abrirlo. Al primer intento, el metal disgregado por el tiempo se deshizo, dejando a la vista un segundo objeto que yacía en su interior. Para el Sartog, la materia de este nuevo objeto era tan novedosa como el metal que la había recubierto. Era un rollo de pequeñas hojas superpuestas y plagada de extraños signos, cuya regularidad señalaba que se trataba de caracteres de escritura, pero de una escritura ignorada, diferente a las que Sofr había visto jamás. Temblando de emoción, el Sartog fue a encerrarse a su laboratorio, y luego de acomodar cuidadosamente el precioso documento, lo observó. Sí, era escritura, no cabía duda alguna. Pero tampoco también podía dudarse que esa escritura no guardaba relación con ninguna de las que se habían practicado sobre toda la superficie de la Tierra, desde el origen de los tiempos históricos. ¿De dónde provenía ese documento? ¿Qué significaba? Tales preguntas se formularon por sí solas al espíritu de Sofr. Para responder la primera, era necesario estar en condiciones de contestar la segunda. Se trataba, en primer lugar, de leer y al instante de traducir, porque se podía asegurar a priori que el idioma del documento sería tan desconocido como su escritura. ¿Era algo posible? Al Sartog Sofr no le parecía tal cosa, y se puso a trabajar febrilmente, sin mayor demora. El trabajo le llevó mucho tiempo, años enteros. Sofr no se cansó. Prosiguió sin desalentarse, el estudio pormenorizado del documento misterioso, avanzando paso a paso hacia su esclarecimiento. Al final llegó el día en que fue dueño de la clave del indescifrable jeroglífico. Llegó el día en que, todavía con gran zozobra y gran esfuerzo, logró traducirlo al idioma de los hombres de los 4 mares. Ahora bien, cuando ese día llegó, el Sartog Sofr Isr leyó lo que sigue.